Saludos mis amigos, les habla su profe virtual favorito. Esta vez trayéndoles material nuevo para seguir adentrándonos en el mundo de la química y conociendo sus secretos. Hoy nos toca hablar sobre electroquímica y la energía que van a producir nuestras reacciones químicas. Como siempre, les proponemos ejercicios para que este tema se vaya afianzando. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? La primera pregunta nos pide que digamos qué es la electroquímica. Y vamos a decir que la electroquímica es la rama de la química que se va a ocupar de estudiar los cambios químicos producidos mediante la corriente eléctrica y de la producción de electricidad mediante reacciones químicas. Ahora bien, muchos metales, como por ejemplo el cobre, se purifican o se chapean sobre joyas mediante métodos electroquímicos. Los relojes digitales, los encendidos de automóviles y las calculadoras y los marcapasos son solo unos pocos de los ejemplos que puedo darle de dispositivos que dependen de la energía producida eléctricamente. Todas las reacciones electroquímicas implican la transferencia de electrones y son por tanto reacciones de óxido-reducción. La oxidación y la reducción están separadas físicamente, de modo que la oxidación ocurre en un lugar y la reducción en otro. O sea que en definitiva siguen siendo reacciones redox. Avanzando con las preguntas, la 1B nos dice características de una reacción redox espontánea y de una reacción redox no espontánea. Así que rápidamente comenzamos a contestar. Las reacciones redox espontáneas se caracterizan porque el simple contacto con los reactivos da lugar a la reacción. No se necesita energía adicional y se va a transformar en energía química en energía eléctrica. Ahora bien, por otro lado, las reacciones no espontáneas no van a ocurrir por sí solas. Se necesita invertir sobre ellas para que puedan desarrollarse. Para que ocurra, se requiere de un aporte de energía eléctrica y se va a utilizar una fuente de energía externa. Fíjense las diferencias, una es espontánea, la otra no. Una no va a necesitar energía adicional y la otra sí. Y una se va a utilizar una fuente de corriente externa, mientras que la otra no. Avanzando con la siguiente pregunta, nos dice que demos características de una celda electroquímica. Ahora bien, si vemos en los dibujos, tenemos ejemplos de una pila galvánica y de una cuba electrolítica. Y vemos que ambos constan de dos electrodos sumergidos en una disolución de electrolito. Ven, estas barras de aquí, que generalmente son metálicas, son los electrodos. Y el líquido, este fluido, va a ser el electrolito. Ahora bien, los electrodos se van a encontrar conectados entre sí por un conductor, que generalmente va a ser un alambre, que es este cablecito que conecta aquí las dos partes. Fíjense que en ambos casos ocurre igual. Y esta conducción electrolítica nos va a generar un movimiento de electrones. O sea que de un lado al otro van a pasar electrones. Y también ocurre una conducción iónica, que va a ser un movimiento de iones que también ocurre, que va a pasar de un lado al otro. Ahora bien, hablamos del electrodo. Y podemos decir que es una superficie sobre la cual tiene lugar la semireacción de oxidación y reducción, porque una de estas láminas va a comenzar a reducir su tamaño, mientras que la otra va a aumentar la cantidad de metal que se encuentra depositada. Y el electrolito, que es la solución esta, es una sustancia que al disolverse en agua da lugar a la formación de iones. Entonces tenemos estos electrodos, que uno va a ser el ánodo y otro va a ser el cátodo. El ánodo es el electrodo donde va a ocurrir la oxidación, mientras que en el cátodo es el electrodo donde va a ocurrir la reducción. Avanzando, nos encontramos con el punto 2b, que nos dice de las partes, características y funcionamiento de una celda galvánica y una electrolítica. Entonces vemos en pantalla la celda galvánica, que no es otra cosa que un dispositivo experimental que me va a transformar la energía química en energía eléctrica a través del desarrollo de una reacción redox espontánea.
va a estar formado por dos semiceldas, dentro de las cuales se encuentran por lo general trozos metálicos que vamos a llamar electrodos, que van a estar sumergidos en solución de sus iones. Ahora, decimos que generalmente estos son trozos metálicos porque también tenemos electrodos inertes como el electrodo de grafito, pero estos se usan en casos más específicos. Ahora solo vamos a ver generalidades. Podemos ver que estos electrodos se encuentran conectados a través de un alambre, que a su vez se encuentra conectado a un voltímetro. Estamos viendo en pantalla un gráfico que tiene numeradas las diferentes partes. Ahora, este último dispositivo que les mencioné, el voltímetro, es el que va a medir la corriente eléctrica que circula a través del alambre. Dicha corriente se denomina comúnmente como FEM, fuerza electromotriz. Y ahora, para que se entienda un poco más esto, vamos a dar un caso específico que es uno de los más utilizados. Y cerramos diciendo que es una reacción espontánea. Ahora bien, veamos el ejemplo y vamos a analizar la denominada pila de Daniel, que es una de las más sencillas, que es la que está apareciendo en pantalla. ¿Cuáles son sus características? Su ánodo va a ser un trozo de zinc metálico, que es el que estamos viendo aquí. Y va a ser un electrodo que está sumergido en una solución salina de su ion, en este caso será sulfato de zinc. Mientras que el cátodo va a ser un trozo de cobre metálico, el cual también se encuentra sumergido en una solución salina de su ion, en este caso va a ser el sulfato cúbrico. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre entre estos dos? Si vamos a poner en contacto los electrodos, va a comenzar la reacción. Entonces, el zinc metálico se va a oxidar y va a pasar a la solución como zinc más 2, o sea, como un catión, que es el que tenemos aquí. Y los electrones liberados quedan sobre la superficie del electrodo. Estos, al ser liberados, van a circular a través del alambre desde el ánodo hacia el cátodo, o sea, en este sentido. Y de esta forma se van a depositar sobre la superficie del electrodo de cobre. Entonces, ¿qué es lo que pasa del otro lado? Los iones de cobre 2+, que se encuentran en solución, van a recibir estos electrones y se van a reducir a cobre metálico, depositándose así sobre la superficie del cátodo. Entonces, estas dos reacciones que acabamos de describir van a ocurrir de forma simultánea, pero separadas. A medida que transcurre el tiempo, la carga positiva de la semicelda del ánodo y la carga negativa de las semiceldas del cátodo van a aumentar. Esta diferencia de cargas producida por el avance de la reacción nos va a generar un diferencial de potencial, que esto va a ser la energía eléctrica medida en el voltímetro, que es el aparatito de aquí. De esta forma las reacciones ocurrirán hasta que se alcance un equilibrio, y si esto ocurre el proceso se va a detener y la reacción dejará de ocurrir, que es lo que no queremos, y por eso aquí entra algo que se conoce como puente salino. Si ven en pantalla, aquí tenemos un pequeño resumen de las reacciones de oxidación y de reducción que están ocurriendo. Pero volviendo a este puente salino, es lo que nos va a permitir evitar que el proceso se detenga, y lo va a hacer cerrando el circuito, y de esta forma va a evitar que el sistema establezca el equilibrio. Ahora, ¿qué es este puente salino? Es un tubo de vidrio dentro del cual se va a colocar un electrolito inerte, que por lo general es una solución salina concentrada fija en agar-agar. Este agar-agar es un compuesto gelatinoso. Ahora, ¿qué significa que sea inerte? Significa que sus iones no reaccionan con los iones de la solución ni con los electrodos. Su función es mantener la estabilidad de este sistema neutralizando el exceso de cargas, y va a asegurar que exista un contacto eléctrico entre los electrolitos, pero a la vez está evitando su contacto físico.
Lo que ocurre es que los aniones de la sal migran hacia la semicelda del ánodo para compensar el exceso de cargas positivas dentro de este, mientras que en el otro caso los cationes migrarán hacia la celda del cátodo de manera tal de neutralizar el exceso de cargas positivas. Como ven, este de aquí va a ser nuestro puente salino que nos va a asegurar que el circuito se selle y nunca se alcance el equilibrio. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que nos produce FEM, que es la fuerza electromotriz, que no es otra cosa que una diferencia potencial entre una semireacción de oxidación y una semireacción de reducción. Entonces, que los electrones fluyan de un electrodo hacia el otro nos va a indicar que existe una diferencia potencial entre los electrodos, que esta diferencia es la que conocemos como fuerza electromotriz. Continuando con la pregunta, ahora vamos a hablar de la celda electrolítica, que es la que nos produce electrólisis, la cual tiene lugar en una cuba electrolítica. Esta última es un recipiente que contiene un electrolito con dos electrodos, el ánodo y el cátodo. O sea que estamos viendo ya una diferencia. La celda anterior tenía dos recipientes con ánodo y cátodo separados. Aquí se encuentran en el mismo. Ahora bien, en este proceso se va a utilizar la energía eléctrica para poder llevar a cabo una reacción redox espontánea. Los electrodos se conectan a una fuente de corriente continua y el ánodo se conecta al polo positivo y el cátodo al polo negativo. La electrólisis consiste en la descomposición de una sustancia o solución electrolítica por medio de la corriente eléctrica y puede llevarse a cabo por dos vías. Tenemos la vía húmeda, que va a ser la electrólisis de una solución acuosa en un electrolito, por ejemplo la electrólisis de una solución acuosa de cloruro de sodio. Y por otro lado tenemos la vía seca, que va a ser la electrólisis que se va a llevar a cabo en ausencia de agua. Y se trata con electrolitos anhídridos fundidos, por ejemplo cloruro de sodio fundido. Y ahora vamos a dar un caso particular. Avanzando, tenemos nuestro ejemplo. En este caso, el ánodo, que se encuentra cargado positivamente, ¿qué es lo que hace? Atrae hacia su superficie los iones negativos, que son los aniones de cloro negativo. Y este nos va a ceder un electrón al electrodo, por lo que se oxida para formar un átomo de cloro, que tiende a asociarse y formar moléculas de cloro 2 en estado gaseoso. Por otro lado, el cátodo cargado negativamente atrae los iones positivos de sodio más. Este recibe un electrón del electrodo, por lo que se reduce para formar sodio metálico que se deposita sobre el cátodo. Y como ven, tenemos las reacciones en pantalla. Este método de la celda electrolítica tiene muchas aplicaciones útiles, como por ejemplo nos permite la purificación de algunos metales como el cobre, que al ser un metal sólido es difícil quitarle las impurezas. Entonces, si se utiliza este medio para hacer que el cobre migre del ánodo hacia el cátodo, se va a acumular en el cátodo, permitiéndonos que las partículas de cobre que estén tengan menor cantidad de impurezas y sea mucho más fácil trabajarlo y nos dé mejores resultados. Avanzando con los puntos, llegamos al 3A, que nos pide que enuncien las leyes de Faraday. Estas leyes de Faraday, referidas a la electrólisis por supuesto, nos expresan relaciones cuantitativas basadas en las investigaciones electroquímicas publicadas por Michael Faraday en 1834. Así que vamos con la primera ley, que nos dice que la masa depositada de algún electrodo es proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica y al tiempo que ésta circula. Entonces sacamos que la masa es proporcional a la carga eléctrica. Y tenemos una ecuación. Q es igual a I por T, donde Q es la carga eléctrica que se mide en coulomb. I es la intensidad de corriente
que se mide en amperes. Y T va a ser el tiempo de circulación, que se va a medir en segundos. Y a su vez tenemos que M, que va a ser la masa, va a ser igual a K, que es una constante desconocida, multiplicada por la carga eléctrica que está circulando. Y ahora, para poder averiguar esta constante, nos vamos a referir a la segunda ley, que es la que nos va a ayudar. La segunda ley nos dice que cuando la carga que circula es igual a una constante de Faraday, la masa que se deposita es igual a su peso equivalente. Entonces esta F, que es la constante de Faraday, se define como la cantidad de cargas eléctricas en un mol de electrones. Entonces, ¿qué significa? Q, que era nuestra carga, va a ser igual a una constante de Faraday y la masa es igual al peso equivalente. Entonces una constante de Faraday es un mol de electrones, que son más o menos 96.500 coulomb. Ahora, si reemplazamos la fórmula anterior que teníamos de la primera ley con esto, reemplazamos M por el peso equivalente y Q por un Faraday. Nos queda que el peso equivalente es igual a la constante por un Faraday. Entonces la constante va a ser el peso equivalente sobre una constante de Faraday. Entonces, si unimos ambas leyes, nos van a quedar las siguientes ecuaciones, que son en definitiva las que vamos a utilizar para la resolución de ejercicios. Si ven, aquí están las relaciones que sacamos y cómo las obtuvimos. Y el punto 3b nos da un ejercicio para que apliquemos esas ecuaciones. Nos dice que una solución acuosa de cloruro áurico se electroliza con una corriente de 0,5 amperes hasta depositar 1,2 gramos de oro. En el otro electrodo, la única reacción que se produce liberará oxígeno. Entonces nos da 3 incisos. Antes de eso, veamos los datos. Este de aquí, que es un dato, son las reacciones que ocurren tanto en el ánodo como en el cátodo. Nos dice que la intensidad va a ser de 0,5 amperes y la masa del oro es de 1,2 gramos. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el peso equivalente del oro y del oxígeno. ¿Cómo lo hacemos? El peso equivalente es igual a la masa molar que sale de la tabla dividida la cantidad de electrones que ocurren, que son los 3 equivalentes mol que estamos viendo aquí. Este 3 sale de aquí y el oxígeno se divide en 4 porque en su reacción hay 4 electrones. Esto nos va a permitir sacar el peso equivalente del oro y del oxígeno. Entonces simplemente avanzamos resolviendo los ejercicios. En el primero nos pide calcular el número de coulomb que circulan en el circuito. El punto B nos pide la masa de oxígeno liberada y el C la duración de la electrólisis. Entonces en el A nos están pidiendo la cantidad de coulomb, en el B nos piden M y en el C nos va a pedir el tiempo. Y pueden ver en pantalla que están apareciendo las respuestas. Es simplemente aplicar fórmula y reemplazar con los valores que tenemos. En el A obtenemos como respuesta 1766,6 coulomb. En el B la masa del oxígeno va a ser de 0,146 gramos y en el C tenemos que nuestro tiempo es de 59 minutos. Por favor, corroboren con las respuestas que ustedes han ido obteniendo. Con esto hemos llegado al final del video. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.